Doctor Fernando Bolaños, veo que está usted ahí, que nos va a acompañar en la sesión bibliográfica. Ahorita, pues, la doctora Cerda va a hacer la presentación formal. La doctora Cerda coordina la sesión bibliográfica del día de hoy y la va a presentar la doctora Selene Gallegos. Entonces, pues, muchísimas gracias, doctora Cerda. Gracias por invitar al doctor, a quien usted ahorita va a presentarnos. Y muchas gracias, doctor Bolaños, por estar aquí con nosotros. Adelante. Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas en este viernes 12 de noviembre. Pues va a presentar la doctora Selena Gallegos este artículo y nos hizo el favor de aceptar la invitación de estar para el comentario del doctor Fernando Bolaños Ceballos. Voy a hacer una breve reseña de su currículum. El doctor Fernando es de nacionalidad mexicana y radica en la Ciudad de México y cuenta con estudios en psicología. Es maestro en estudios de la mujer y doctor en ciencias en salud colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Forma parte de los grupos de investigación, procesos psicosociales, violencias interdisciplinarias en violencia de género y salud mental y de la red especializada en generación de conocimiento en procesos sociales, salud mental y salud pública. Su principal línea de investigación es el papel de los hombres en la violencia doméstica, la salud mental y sus dispositivos de intervención, que justo por eso le invitamos a esta sesión. Recibió mención honorífica del Concurso Nacional de Tesis en el año 2000 del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, con la medalla al mérito universitario en 2009 por las calificaciones obtenidas en maestría, así como reconocimiento al esfuerzo y entrega por su trabajo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2014 y reconocimiento como investigador destacado al incorporarse como nuevo profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Hidalgo en el 2018. Ha publicado en revistas científicas y capítulos de libros, investiga y diseña intervenciones para prevenir la violencia en hombres y coordina el programa Rutas en Ciudad de México. Es el editor en jefe de la publicación electrónica Divulgare, boletín científico de la Escuela Superior de Actopan, y forma parte de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y de la red Global Men Engage, versión México. Dirige la Asociación Civil Acciones de Igualdad entre Mujeres y Hombres, AC. Muchas gracias, doctor Fernando, por estar con nosotras esta sesión. Buenos días, gracias por la invitación. Y pues vamos a empezar, Selena, con la lectura del resumen, por si hay alguna duda. Sí, todavía sigue así el formato, ¿verdad? Primero leemos el resumen. Sí, ahorita lo... Sí, primero la lectura del resumen, por favor. Gracias. Voy a dar lectura al resumen. Terapia grupal cognitivo-conductual versus terapia grupal de reducción del estrés basada en la atención plena para la violencia de pareja íntima, un ensayo controlado aleatorizado. Antecedentes. La violencia en las relaciones es un problema de salud pública a nivel global. Existe la necesidad de implementar programas terapéuticos para los perpetradores, principalmente aquellos que buscan voluntariamente, para poner fin a su participación recurrente en la violencia de pareja íntima. La terapia cognitivo-conductual puede ser útil para abordar la ira disfuncional y el comportamiento violento entre las parejas. Asimismo, la terapia de grupo cognitivo-conductual puede ayudar a las personas a reconocer patrones distorsionados de pensamiento y problemas de regulación. Objetivo. El presente estudio evaluó los efectos de la terapia de grupo cognitivo-conductual en el comportamiento violento de los hombres hacia sus parejas femeninas en una muestra voluntaria en Noruega. El objetivo principal fue investigar si los participantes que recibieron terapia de grupo cognitivo-conductual tendrían mayores reducciones en el comportamiento violento al año de seguimiento, en comparación con un grupo de comparación activo de reducción del estrés basado en la atención plena. Métodos. El estudio fue experimental, analítico y prospectivo según los criterios de Claybaugh 1982. Se trata de un ensayo controlado aleatorizado que se realizó entre julio del 2012 y mayo del 2018. La población de estudio consistió en hombres adultos con antecedentes de ejercer violencia de pareja del Hospital Universitario de Ola, así como las parejas que solicitaran su incorporación de manera voluntaria. Los pacientes fueron asignados al azar mediante un programa informático a una condición de terapia de grupo cognitivo-conductual manualizada, 2 sesiones individuales seguidas de 15 sesiones de terapia de grupo cognitivo-conductual en un total de 30 horas.
o la condición de comparación, que consistió en una sesión individual antes y una sesión después de 8 sesiones grupales de terapia de reducción del estrés basado en la atención plena. La violencia se evaluó durante los 3 meses anteriores, según lo informado por los participantes masculinos y sus parejas femeninas. El seguimiento se dio a los 3, 6, 9 y 12 meses, utilizando la versión noruega de la escala de tácticas de conflicto revisadas. Los resultados se realizaron análisis descriptivos de las características de la línea de base de 125 hombres perpetradores. En el grupo de terapia de grupo cognitivo-conductual fueron 67 participantes y en el grupo de reducción del estrés basado en la atención plena 58 participantes, así como de 56 mujeres que proporcionaron información complementaria. Se realizó un análisis con principio de intención a tratar para la estimación del efecto del tratamiento. La estimación del riesgo inicial del grupo de terapia de grupo cognitivo-conductual fue del 0.85 y para el grupo control fue de 0.88. Para violencia física, a los 2 meses de seguimiento se encontró una reducción en ambos grupos, terapia de grupo cognitivo-conductual 0.08 y reducción del estrés basado en la atención plena 0.19. Hasta ahí nos quedamos, doctora. ¿Alguna duda o pregunta al artículo o al resumen del artículo? Si no hay dudas, entonces vamos a comenzar, doctora. Por favor. Okay. Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Yo sigo viendo el resumen. Hay que dejar de compartir el resumen primero. Ahí ya se ve la presentación. Ok. Sí, bueno, gracias. Sí. Buenos días, soy Selene Gallegos Zavala, residente de segundo año. Me coordina la doctora Beatriz Cerda y quiero dar las gracias a la doctora por apoyarme, porque durante la revisión del artículo pues aprendí mucho sobre el tema. El tema es terapia grupal cognitivo-conductual versus terapia grupal de reducción del estrés basado en la atención plena para la violencia de pareja íntima, un ensayo controlado, aleatorizado. Es de la revista BMC Psychiatry, factor de impacto de 3.630 para el 2020. El contenido de la presentación, vamos a dar una breve introducción, vamos a presentar los principios generales, una revisión del artículo y discusiones y preguntas al final. Vamos a iniciar por definir la violencia. En términos generales, definir la violencia es algo complicado porque depende en una gran medida de la cultura, del lugar donde se define. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en el año 2006 describió la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte o daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición abarca la violencia hacia uno mismo, hacia los demás, la comunidad e incluso en movimientos armados. Y vamos a conocer la clasificación de la violencia. La Organización Mundial de la Salud clasifica la violencia en tres: autoinfligida, interpersonal y colectiva. En este caso nosotros nos vamos a centrar en la clasificación interpersonal, que abarca las relaciones familiares y de pareja, y en la comunidad. Vamos a centrarnos en la parte de la pareja. La violencia en la pareja puede ser física, sexual, psicológica y de privación. Ahora vamos a definir qué es la violencia de pareja íntima. Según la Organización de la Salud, para el 2018 describió que la violencia de pareja íntima es un comportamiento de una pareja íntima o expareja que cause daño físico, sexual o psicológico, incluyendo agresión, coerción sexual, abuso psicológico, conductas controladoras, comportamiento de un compañero íntimo masculino actual o anterior en el contexto del matrimonio, convivencia o cualquier otra unión formal o informal que cause daño físico, sexual o psicológico. Vamos a empezar por conocer la prevalencia de violencia de pareja íntima, pero en las mujeres, y su impacto a la salud en las mujeres. En 1993
las Naciones Unidas declaran que la violencia de pareja íntima es un problema de salud pública, pero sin embargo no se tenía ninguna organización que se encargara de conocer la prevalencia a nivel mundial. En 1995 se declararon en la plataforma de acción de Beijing que se tenía que hacer un plan emergente para disminuir la violencia de pareja íntima. En el 2015 se propuso que todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas deberían de ser eliminadas, y fue en el 2016 que se llevó a cabo un plan. Se creó un programa en el que estaban involucradas varias organizaciones. El plan y el programa tenían la finalidad de evaluar la prevalencia a nivel mundial, y fue así que tenemos la prevalencia del año 2018. Se evaluaron las mujeres mayores de 15 años y de 15 a 49 años a lo largo de toda la vida y en los últimos 12 meses. Y se obtuvo una prevalencia del 26% para las mujeres mayores de 15 años a lo largo de toda la vida y de 27% en los últimos 12 meses. Esto indica que 641 millones hasta 743 millones de mujeres en el mundo alguna vez casadas o en pareja de 15 años o más habían sido sometidas a violencia física o sexual por parte de su pareja íntima, o al menos una vez. A nivel mundial tenemos diferentes estadísticas. En el caso de México, que está en América Latina y el Caribe, la prevalencia es del 37% a lo largo de la vida y 22% en los últimos 12 meses. Y para México, ¿qué tenemos de estadísticas? Vamos a conocer la encuesta nacional de salud y nutrición en salud del 2020. Primero les muestro esta gráfica que describe la prevalencia de daño a la salud de violencia en la población en hombres y en mujeres. Evalúa en salud 2020 con en salud 2018. Se puede observar que en el 2020 el nivel de violencia aumentó. Ahora el tipo de violencia. El tipo de violencia más frecuente fue golpes, patadas y puñetazos. El motivo principal, robos y asaltos. En segundo lugar, tenemos violencia con familiares. La violencia que nosotros estamos evaluando es violencia con novio o pareja, que tuvo un 6.3. Y el lugar más frecuente fue la vía pública, pero en segundo lugar estuvo el hogar, que es un sitio donde se puede llevar a cabo la violencia de pareja íntima. Distribución de la frecuencia de violencia durante el confinamiento. Durante el confinamiento del 23 de marzo al 1 de junio del 2020, el 5.8% de las mujeres adultas reportó algún tipo de violencia doméstica. El principal tipo de violencia fue gritos, insultos o amenazas, con 4.3%. Se evaluó si la violencia se presentó por primera vez, si ya existía, o fueron más frecuentes o disminuyeron. En este caso, se presentaron por primera vez en 21.8%. ¿Y qué impacto tiene la violencia de pareja para la salud de la mujer? Principalmente en 3 características: física, psicológica, medio y control, son las que describe la Organización Mundial de la Salud. En algún momento, estos tipos de impacto pueden llegar a la discapacidad, la muerte, el homicidio o el suicidio. El impacto a la salud para la pareja es que el 35% de las mujeres en todo el mundo han experimentado violencia física o sexual de la pareja íntima. 38% de todos los asesinatos de mujeres son cometidos por pareja íntima. Y las mujeres que sufren violencia de pareja íntima tienen 2 veces más probabilidades de tener un aborto, 2 veces más probabilidades de sufrir depresión, 1.5 veces más probabilidades de contraer VIH y 16% más probabilidades de tener un bebé con bajo peso al nacer. Y ahora, ¿qué tenemos de prevalencia para los hombres? Ya conocemos la prevalencia en las mujeres, pero ¿qué hay de los hombres que ejercen violencia? A nivel nacional, a nivel mundial no tenemos muchas estadísticas, pero a nivel nacional tenemos la encuesta ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Inició en el 2006 y en el 2011 evaluó por medio de las parejas a los hombres agresores. Se evaluaron 24.9 millones de mujeres y se obtuvo las estadísticas de 24.2 millones de hombres, de los cuales 2 millones de hombres casados o en unión libre agredieron a sus parejas. Aparte de conocer el número de hombres que ejercían violencia, se conoció los factores que podían llevarlos a que tuvieran conducta. Uno de los factores fue
Porcentaje de hombres que ejercen la violencia física sexual contra sus parejas según la duración de la relación. Se observó que a mayor duración de la relación, mayor probabilidad de que ejerzan violencia de pareja íntima. Otro factor fue el nivel de instrucción. A menor nivel de instrucción, mayor violencia de pareja íntima. Otro factor fue la violencia que estos hombres fueron víctimas durante la niñez. Evaluaron en 3 características: de vez en cuando, seguido y sin violencia, y se observó que quienes habían tenido violencia seguido en la infancia eran quienes tenían más riesgo de presentar violencia de pareja íntima. Otro factor fue la ocupación. Se evaluaron los empleados, obreros, jornaleros, trabajo por su cuenta, patrones y trabajo sin pago. Quienes tuvieron valores más altos fue el trabajo por su cuenta y el trabajo sin pago. ¿Cuál es la etiología de la violencia de pareja íntima? En este caso vamos a describir principalmente 4 teorías. La teoría biológica. En 1995, cuando la teoría inició, se describió que de alguna forma la agresión tenía una evolución filogenética, como una forma de mantenerse con vida, igual que en la teoría de Darwin. Sin embargo, en la actualidad se conocen algunas otras causas que pueden llevar a que un hombre pueda presentar violencia de pareja íntima. Entre esto está el nivel de testosterona, el nivel de la amígdala o el nivel del lóbulo frontal. Sin embargo, se conoce que como causa única solo se presenta en el 5% de los hombres que ejercen violencia. La segunda teoría es la teoría sistemática. Fue también propuesta en 1995. Describe que la violencia no es un fenómeno individual, sino la manifestación de un fenómeno con múltiples interacciones, que inicia en el núcleo familiar y va avanzando en el microsistema, macrosistema y exosistema. La tercera teoría es la teoría generacional, que describe que existen características individuales que son factores de riesgo: el maltrato en la infancia, el apego inseguro y la influencia de la cultura. La cuarta teoría es la teoría de género. Esta teoría está principalmente basada en el patriarcado. Para entrar un poco más en esta teoría, vamos a describir las 7 P's de la violencia de Michael Kaufman. La primera P, el poder patriarcal. Describe que la violencia en el hombre no solo es contra la mujer, sino también contra otros hombres y contra sí mismo. La segunda P es la percepción de derechos a los privilegios. De una forma lógica, el hombre percibe que tiene derecho a privilegios contra las mujeres a raíz de la cultura, de la sociedad. Y el permiso, en el permiso está dado principalmente por las leyes, la religión, la cultura. Para este caso, me permito citar el Código Civil para el Distrito y Territorio Federales de 1932, que describía en el artículo 164, es deber del marido dar alimento a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar. Artículo 168, estar a cargo de la mujer la dirección y el cuidado de los trabajos del hogar. Artículo 169, las mujeres pueden ejercer una profesión o oficio cuando ello no perjudique a la misión que le impone el artículo anterior, ni se dañe la moral y la estructura de la familia. El marido podrá oponerse a que la mujer se dedique a las actividades a las que se refiere el artículo anterior. De alguna forma, este Código Civil permitía, pero fue modificado en 1975. Voy a citar la Biblia Reina Valera 1960, Efesios 22-24. Las esposas deben sujetarse a sus esposos. Sin embargo, si terminamos de leer el versículo, describe: los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. La cuarta P, la paradoja del poder de los hombres. Se considera que es una paradoja porque al mismo tiempo que los hombres ejercen poder, el dolor, los sentimientos no son expresados. Y es a esto que se le llama la armadura psíquica de la masculinidad, porque aparentan no tener dolor, no sufrir, ser valientes. Desde el niño se les muestra que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes. Al final esto se describe como la masculinidad de una olla psíquica, porque todas estas emociones reprimidas en algún momento pueden explotar como una olla y pueden manifestarse como ira o violencia. La última P es las pasadas experiencias, la violencia que se pudo haber vivido en el núcleo familiar o que se pudo observar del padre hacia la madre. Al final voy a comentar el modelo ecológico de la violencia de pareja íntima que describe la Organización Mundial de la Salud en el 2006. Este modelo fue propuesto en 1979 y el modelo engloba las 4 teorías, iniciando por un nivel individual, que es todos los antecedentes y todo
los factores que lleva un individuo por sí mismo, aunados a una relación en un microsistema con su pareja, en la relación familiar, que incluyen las prácticas de crianza, los conflictos violentos con los padres. Después viene un microsistema en el que se encuentra el vecindario, está incluida la pobreza, los altos niveles de delincuencia, y un exosistema que está dado por toda la sociedad, la desigualdad económica, la desigualdad entre los sexos. Y hay clasificaciones para los hombres. La topología del agresor se inició en 1994. Las tipologías más conocidas son la de Goldman de 1999, que describía tipo 1 cobra y tipo 2 pitbull, y la clasificación de Dutton de 1998, que describía tipo 1 antisocial, tipo 2 obsesionado y tipo 4 limitado al ámbito familiar. En este caso yo voy a describir la clasificación de Dutton, que clasifica al hombre agresor en 3 tipos: psicopático, hipercontrolado y cíclico. Psicopático, el 40% de estos hombres tienen una conducta antisocial. Experimentan culpa, pero la neutralizan o en muchas ocasiones no presentan culpa. La violencia no es solo contra la pareja, son violentos en general, y su violencia es controlada y tiene un objetivo. En el segundo tipo, hipercontrolado, representa el 30% de los hombres que agreden a su pareja. Tienen un perfil evitativo con agresión pasiva. Se clasifican a su vez en 2 tipos, activos y pasivos. Los hipercontrolado activo son aquellos hombres que son controlados, siempre tienen el control, siempre están diciendo qué hacer, cómo hacerlo, y con frecuencia ejercen violencia. El tipo hipercontrolado pasivo, por el contrario, es un hombre que es tranquilo, pero cuando explota o cuando llega a su límite se puede presentar con agresión. Y el tipo 3 cíclicos son ambivalentes. Están representados principalmente por la ira y los celos. Son hombres que cambian constantemente y que las mujeres en ocasiones describimos como hombres con varias personalidades. ¿Y por qué realizar intervención en los agresores? Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda, y menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia se separan de la pareja. Echeverría describió algunas razones de por qué intervenir en los agresores. La primera es en caso de que la relación se llegue a separar. Hay riesgo de homicidio, esto porque puede haber enojo o molestia por la separación de la pareja. La segunda causa, en caso de que la relación se separe, es la reiteración de la violencia. Puede continuar por medio de hostigamientos, de mensajes. Y la tercera es una reincidencia contra otra mujer. En este punto me permito citar el Código Penal Federal, libro 2, título 19, Delitos contra la violencia y la integridad corporal, capítulo 8, violencia familiar. Artículo 343 bis, que describe: a quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión. Esto significa que aunque una mujer denuncie, pueden ser que solo después de 6 meses el hombre vuelva a salir y la agresión pueda continuar con su misma pareja o con una pareja nueva. De continuar la relación, las razones para intervenir en los agresores es que la agresión puede continuar indefinidamente, que la violencia se puede extender ya sea a los niños o a los adultos mayores. A raíz de esta razón de intervenir, se han creado políticas en América Latina que penalizan, dan empoderamiento a las víctimas, que rehabilitan a los agresores. Dentro de estas políticas, dentro de estos países con políticas, se encuentra México. ¿Y cuáles son las políticas que tiene México? Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El título 2, Modalidades de la Violencia, capítulo 1 de la violencia en el ámbito familiar. En el artículo 8, sección 2, que fue reformado en el año 2021, describe: brindar servicios reeducativos, integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron su violencia. En el artículo 9, sección 4, describe: incluir como parte de la sentencia la condena al agresor a participar en servicios reeducativos, integrales, especializados y gratuitos. ¿Y qué antecedentes tenemos acerca de los programas que trabajan con hombres violentos a nivel mundial? El primer programa que inició fue Emerge, fue creado en Estados Unidos, que considera la violencia como un comportamiento aprendido socialmente y susceptible de cambio. El segundo modelo fue el modelo de Duluth de 1977, se creó en Minnesota, Estados Unidos.
se inició a partir de una perspectiva de género que comprendía un contexto de desigualdad de poder, utiliza técnicas cognitivos conductuales y podemos considerar que a raíz de este modelo han surgido los modelos que conocemos en la actualidad. ¿Qué modelos hay en Latinoamérica? Son algunos de los modelos que hay en Latinoamérica: Gioconda, el modelo de Jorge Corse de Argentina, modelo NIOS y el modelo Nadando Contracorriente. En el caso de México también contamos con modelos. A principios de los 90 del siglo XX, el colectivo de hombres por relaciones igualitarias, CORIAC, buscaban formar grupos que tuvieran un problema con la violencia con el fin de identificar razones que los llevaran a agredir a otras personas. En México fue el primer programa para hombres dispuestos a relacionarse de manera no violenta con su pareja. En 1996 comenzaron actividades en torno a la paternidad, buscando un cambio personal y cultural con el fin de reconstruir una sociedad más justa y equitativa. El colectivo de salud y género intentaba identificar modalidades de los aprendizajes de género al relacionarse con el proceso de salud y enfermedad de hombres y mujeres, destacando las consecuencias negativas sobre las que se pudiera trabajar para mejorar las relaciones con las mujeres y con los mismos hombres, así como con su calidad de vida. Ambas organizaciones tienen como precedente la Asociación Mexicana de COVAC y las denuncias de los grupos feministas. Los programas que tenemos en México son algunos de ellos. Está el programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja. En el estado de San Luis Potosí tenemos de la reflexión a la acción, Cabida y LEV, proyecto de hombres renunciando a su violencia, de CORIAC, de la reflexión a la acción en el estado de Jalisco. Y quiero presentarles este manual, Intervención Integral de los Hombres, Hombres por la Equidad, en el que participó el doctor que nos acompaña el día de hoy. Vamos a hablar de la terapia cognitivo-conductual como un programa para intervenir en los hombres que ejercen violencia. Fue desarrollado por Aaron Beck en 1960. El objetivo de la terapia cognitivo-conductual es producir cambios cognitivos, un cambio en el pensamiento y en el sistema de creencias del paciente. Consta de 10 principios, tiene constante evolución, existe una alianza terapéutica, hay colaboración y participación, se enfoca en un problema, enfatiza en el presente, es educativo, tiene un límite de tiempo, tiene una sesión estructurada, puede tener creencias, permite identificar y evaluar las creencias disfuncionales y utiliza técnicas para cambiar el pensamiento. En el caso específico de la terapia de grupo cognitivo-conductual dirigida a los agresores, se tienen varios modelos, los modelos de Novaco, Mikai y Roger. Para Novaco la agresión tiene varios componentes, existen expectativas no cumplidas o evaluaciones defectuosas de eventos adversos. La excitación que sigue se manifiesta como ira y llega a la agresión. El fin de la terapia cognitivo-conductual con hombres agresores es cambiar las creencias irracionales por creencias racionales, dar como consecuencias, quitar las consecuencias inapropiadas por consecuencias apropiadas. Por ejemplo, un hombre que tiene la creencia irracional de que su esposa le debe servir la comida a tal hora, y si esto no está, tiene una consecuencia inapropiada que puede llevar a la agresión. Esto es cambiarlo por una creencia racional. No tiene la obligación, pero si lo hace la consecuencia apropiada, podría ser dar las gracias. La reducción basada en la atención plena, REVAC por sus siglas en español. Esta forma es una forma de dirigir la atención, se caracteriza por ser intencional, por focalizarse en la experiencia presente y por ser realizada con una actitud de aceptación hacia la experiencia. Las principales, consta de 3 principales principios, que es escáner corporal, después la de meditación sentada y el Hatha Yoga. Dentro de los enfoques terapéuticos basados en la atención plena, los que cuentan actualmente con mayor respaldo empírico son el programa de reducción del estrés basado en la atención plena. Durante las sesiones grupales semanales se discute acerca de diversos aspectos del estrés, tales como la interacción cuerpo-mente, la respuesta a lucha-huida o el estrés relacional, y se comentan y comparten un amplio abanico de maneras de enfrentar dicho estrés. Vamos a pasar a la revisión del artículo. El artículo es terapia de grupo cognitivo-conductual versus terapia grupal de reducción del estrés basado en la atención plena para la violencia de pareja íntima, un ensayo controlado aleatorizado.
Ya introdujimos un poco en los antecedentes por qué fue que se llegó a este estudio. Vamos a describir la finalidad del estudio. Fue evaluar los efectos de la terapia de grupo cognitivo-conductual en el comportamiento violento de los hombres hacia sus parejas femeninas en una muestra voluntaria en Noruega. El objetivo principal fue investigar si los participantes que recibieron terapia de grupo cognitivo-conductual tendrían mayores reducciones en el comportamiento violento al año de seguimiento contra un grupo de comparación activo. La hipótesis del estudio fue que los participantes del grupo que recibieran terapia de grupo cognitivo-conductual tendrían mayor reducción en el comportamiento violento a diferencia de un grupo de comparación activo. El método del estudio se llevó a cabo con un diseño de ensayo controlado aleatorizado, en el que se hizo una evaluación preintervención y una postintervención. Se comparó con un grupo de control. En este caso, el grupo de control tuvo que ser un grupo activo por los participantes que eran agresores. El grupo de control activo fue reducción del estrés basado en la atención plena. Se realizó el estudio de julio del 2012 a mayo del 2018. La población de estudio fueron derivaciones de hombres violentos por médicos generales del Hospital Universitario de Olaf. Los criterios de inclusión fueron hombres de 18 años o más que fueran violentos con su pareja actual o expareja, que entendieran y hablaran el noruego con fluidez, que los participantes admitieran tener problemas de ira y violencia hacia su pareja femenina. Los criterios de exclusión fueron que la violencia solo se llevara, que no fuera solo fuera con alguien que no fueran solo sus parejas, que tuvieran síntomas psicóticos no controlados y que tuvieran consumo de sustancias que impidiera estar sobrio durante el estudio. Las parejas de los participantes también eran elegibles si aceptaban participar o si lo solicitaban. Los participantes estudiados para elegir fueron 227. Se excluyeron 83, 23 porque no cumplían los criterios, 51 se rehusaron a participar y 9 fueron excluidos por otras razones y se aleatorizaron 144 participantes. Para evaluar el nivel de violencia se usó el instrumento de escala de tácticas de conflictos. Este instrumento consta de 5 ítems: violencia física, daño físico, violencia psicológica, violencia sexual y negación. En el estudio solo se utilizaron 4 ítems: violencia física con 12 ítems, daño físico con 6 ítems, violencia psicológica con 10 y violencia sexual con 3. El instrumento se evalúa por el participante con evaluaciones que van del 0 al 7. Sin embargo, en el estudio se dicotomizó la respuesta para tener solo 2, que va 0, se define como sin violencia denunciada, y 1, que se define como 1 o más episodios de cualquier tipo de violencia, con un alfa de Combrage para la muestra actual en ambas condiciones de 0.89. Estos son algunos ítems del instrumento. En la agresión psicológica, llamé gorda, fue a mi pareja, destrocé algo que pertenecía a mi pareja. En la subescala de agresión física, tiré algo a mi pareja que le pudo hacer daño, empujé a mi pareja. La escala se evalúa por medio de 2 formas. Una es por datos individuales, solo del agresor, o incluyendo la función de datos diádicos del agresor y de la pareja. Este fue el que utilizaron en el estudio. Si se utilizan los dos datos, puede ser en varias formas de evaluarlo. En el caso del estudio, se obtuvo la información de agresión más elevada. Se llevó a cabo una aleatorización, la asignación a la intervención mediante un programa informático, y se realizó un procedimiento de asignación al azar en bloques sin estratificación. Los datos de los participantes y sus parejas tenían códigos únicos y el analista estaba sesgado a la identidad de los participantes. También los investigadores estaban sesgados. De los 144 participantes, fueron al final 125 por los que se retiraron del estudio. En el grupo de intervención de terapia de grupo cognitivo-conductual participaron 67 y en el grupo control de reducción del estrés basado en la atención plena, 58 participantes. Sin embargo, recibieron la intervención del grupo de estudio solo 62 y del grupo control solo 53. En el grupo de exposición se otorgó la terapia de grupo cognitivo-conductual. Se hicieron grupos de 4 a 6 participantes. Se impartió, la terapia fue impartida por enfermeras psiquiatras, 3 enfermeras, con un total de 10 horas. Se dieron 2 sesiones individuales, 5 psicoeducativas y 10 de práctica. En las sesiones psicoeducativas se evaluaba, se identificaba y se les daba a conocer
que estaban ejerciendo violencia. En las 10 sesiones de práctica se llevaba al grupo un momento en el que habían presentado algún tipo de agresión y a raíz de esta práctica se llevaba a cabo un plan de acción. En el grupo control, que fue el tratamiento de reducción del estrés basado en la atención plena, el objetivo fue desarrollar las habilidades para notar la presencia de pensamientos negativos, mejorar la conciencia de las sensaciones corporales y las situaciones que provocan ira. Los grupos estaban conformados por 4 a 6 participantes. La terapia fue implementada, fue dada por hombres. Se dieron una sesión individual seguida de 8 sesiones grupales y después otra sesión individual. Se desconoce el horario total de todas las sesiones. De los 144 participantes, nos quedamos con 125, 67 en el grupo de intervención y 58 en el grupo control. Se valoraron al inicio en el grupo de intervención 67 participantes y en el grupo control 58 participantes. Se realizó una evaluación a los 3, 6, 9 y 12 meses. En cada mes se fueron observando que había menos participantes quienes enviaban la escala. El análisis de los datos se realizó por medio de un programa STATA. La estimación del efecto del tratamiento sobre los cambios en el comportamiento violento de la pareja a lo largo del tiempo se realizaron de acuerdo con el principio de intención a tratar, que describe que todos los participantes, aunque no terminen la intervención, deben seguirse. Sin embargo, en este caso podemos ver que los participantes que salieron fueron antes de que se iniciara la intervención. El análisis se llevó evaluando el cambio en el comportamiento violento a los 12 meses de seguimiento. Se le realizó una evaluación con autoinforme de la escala por medio de papel o en medio electrónico. Como pudimos ver en la gráfica anterior, cada mes de evaluación había menos participantes que enviaban la evaluación. Fue por esto que se realizó una variable facticia de 3 y 6 meses, de 9 y 12 meses. Las características iniciales de la muestra por intención a tratar por condiciones de tratamiento, los valores se presentan como una media. En este caso vemos las variables que se tuvieron: edad, situación familiar y empleo, y la evaluación de la escala al inicio del tratamiento. En el grupo de intervención, de los 67 participantes, 57 describieron violencia física, corresponde a un 87%. En el caso del grupo control, 50 que corresponden a un 86%. Cualquier violencia psicológica, 87% para el grupo de intervención y 52% para el grupo control. Cualquier violencia sexual, 47% para el grupo de intervención y 59% para el grupo control. Cualquier herida física, 69% para el grupo de intervención y 76% para el grupo control. El análisis estadístico se llevó a cabo por un modelo de ecuaciones generalizadas, que es una estimación. Se realizó una estimación de la proporción de cualquier violencia de pareja según el tiempo y la intervención con intervalos de confianza del 95% en cada evaluación. Se realizaron las comparaciones de los puntajes de los participantes y los puntajes de las parejas en cada uno de los ítems. Y solo se tomó el puntaje más elevado. Se realizó una proporción de estimación de la violencia durante los últimos 3 meses con intervalos de confianza. En el grupo de intervención, para el caso de la violencia física, al inicio era de 0.85 y al final, a los 12 meses, fue de 0.82. En el caso del grupo control, inició con 0.88 y terminó con 0.19. A lo largo del tiempo, la principal diferencia fue en los primeros meses, después se mantuvo. También podemos ver que entre las dos intervenciones no hay mucha diferencia de la reducción. En el caso de la violencia psicológica, también se tuvo una reducción en el grupo de intervención, 0.87 al inicio, 0.68 al final de los 12 meses, el grupo control 0.91 y 0.65. La reducción fue menos notoria, pero tampoco hubo mucha diferencia entre las dos intervenciones. Para el caso de la violencia sexual, al inicio fue 0.47 y a los 12 meses de 0.6. Para el caso del grupo control, 0.6 al inicio y 0.7. La reducción fue principal en los 6 meses, después se mantuvo y no hubo mucha diferencia entre las dos intervenciones. Como resultados primarios, se evaluó la posibilidad de que el participante informara un incidente cuando la pareja también lo hiciera. Y se observó que en la violencia física se tuvo 3.8 veces
violencia física 11.2 veces, violencia sexual 1.3 y daño físico 11.3. En este caso, en la violencia física había una baja concordancia entre la posibilidad de que describía la pareja y el participante. Como discusiones del artículo de los autores describen, los hallazgos no apoyaron la hipótesis de que los participantes en el grupo de terapia de grupo cognitivo-conductual tendrían mayores reducciones en el comportamiento violento en comparación con un grupo de comparación activo. Una explicación para la reducción similar en la violencia reportada en ambos grupos podría ser un problema de diseño en el estudio, en el sentido de tener una terapia activa como condición de comparación. Es posible que los participantes de nuestro estudio hayan experimentado circunstancias de vida estresantes en el momento de su ingreso al servicio de salud y por lo tanto tenían una mayor frecuencia y violencia más grave de lo normal al inicio, y por esto se dio una reducción de la violencia durante los 12 meses de seguimiento. El análisis se basó en los datos de los participantes informados por ellos mismos y su pareja. En ambos grupos la violencia física y sexual se redujo. Al seleccionar individuos que admiten tener problemas de ira, se introdujo una muestra sesgada que respondería positivamente a cualquier intervención. Las fortalezas del estudio es que tiene una mayor fiabilidad por la evaluación a los participantes y a sus parejas. Se evitó el sesgo de selección. Los evaluadores estaban sesgados a la asignación de datos. Los niveles de abandono fueron similares en ambas condiciones. Las expectativas de mejorar también estaban en ambas condiciones. Sin embargo, como limitaciones, los niveles de abandono fueron altos en las dos intervenciones. Para la violencia sexual, los resultados se basaron en las respuestas de los participantes, porque no se obtuvo mucha respuesta de las parejas. Este estudio nos permite realizar detección de violencia en el primer nivel de atención, porque fue de donde se enviaron a los participantes. Como conclusión de los autores, el presente estudio sugiere una reducción en el comportamiento violento de la pareja íntima durante un año, pero no se encontraron pruebas que respalden un efecto más fuerte para ninguno de los dos tratamientos. Ofrecer terapia a los perpetradores es una parte importante de la protección de las víctimas. Como conclusiones personales, es importante trabajar en la educación del consentimiento sexual, ya que en este artículo se observó una baja concordancia entre lo percibido por la pareja y por el agresor, lo que podría ser explicado por fallas en el reconocimiento del mismo. Algunas investigaciones muestran que al iniciar un acto sexual, el contacto físico es la única manera en que las personas comunican su consentimiento sin expresar verbalmente la confirmación del mismo, y esto puede favorecer las situaciones de violencia sexual. Dentro de los criterios de exclusión se especifica sobre sobriedad al momento de la valoración. Sin embargo, durante el seguimiento no se especifica el grado de consumo de alcohol. El instrumento utilizado en el estudio está diseñado para autoinforme, por lo que presenta los sesgos inherentes al mismo, incluido el sesgo de memoria. Además, los encuestados deben estar dispuestos y ser capaces de admitir el acto violento. No se describen los aspectos legales del ejercicio de la violencia en los participantes y su posible efecto en la escala. Como conclusión general, la asociación entre la masculinidad y la violencia está determinada por la cultura. Se enfatiza la valentía, se minimizan los daños producidos y se promueven significados que la alientan: jefe de familia, valiente, héroe, intrépido, aguerrido y violento. Los hombres son víctimas de la violencia, mueren en la guerra, en grupos guerrilleros y paramilitares, en accidentes automovilísticos que involucran el alcohol, en riñas y en rituales de iniciación. La violencia es un conjunto de prácticas asociadas con la masculinidad y la representación social de los varones. En la guerra, los medios y la narrativa de la historia ponen a los hombres como protagonistas. El soldado defiende, ataca y muere por la patria. Los delincuentes suelen pensarse como hombres. Los abusos sexuales y la violencia física que se cometen en el hogar también se asocian a la masculinidad. Al hacer esta asociación se minimizan los riesgos para la vida y la salud de los hombres. La masculinidad lleva a perder relaciones o a deteriorarlas, a la represión de emociones, a la distancia afectiva y a la soledad. No se promueve el autocuidado, sino que se fomenta las conductas de riesgo, empobrece la vida y oprime a las mujeres. Es un reto continuar las investigaciones para abordar este conflicto social. Los hombres también son víctimas e independientemente de las intervenciones se requieren cambios estructurales, sociales y culturales, ya que el sistema patriarcal favorece la asociación entre la masculinidad y la violencia. Quiero agradecer al profesor Fernando Bolaños por acompañarnos el día de hoy.